Me corresponde, y asumo con mucha alegría, presentar la conferencia final de este décimo, tercer, no me acuerdo el Lo número, primero. claro, del Congreso de ALED Nacional. Saludo a la presidenta Fabiola Otárola, presidenta de ALED Chile, y a los colegas y las colegas que se han esmerado tanto, como Claudia González, Eduardo Risco, Silvia Retamal y Valesca Müller, ¿ya? Y a todos quienes están colaborando, Carlos Mancía y, en fin, mucha gente. Les saludo con mucho cariño y voy a presentar entonces a Pablo Alonso Segovia, el doctor, ¿ya? Él es profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción, tiene un magíster en Lingüística y es doctorado en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de París 13, Sorbonne. Ha hecho pasantías en su experiencia docente, según he estado aquí viendo. Él ha sido profesor de pregrado y de posgrado con diversos cursos, son muchos para nombrarlo, a pesar de lo joven que es, tiene una carrera avanzada, y siempre sí, sus cursos giran principalmente en torno a los estudios del discurso, ¿no? Y lo mismo en posgrado, donde también ha realizado talleres de análisis del discurso en universidades como la Universidad de Concepción. También he estado en otras universidades haciendo clases de civilización española, gramática del español, etc. Y universidades extranjeras, Universidad de Antillas, Francia, y ha sido evaluador de proyectos de tesis de doctorado y evaluador de tesis de doctorado también, por ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿No? Ha sido invitado entonces a evaluar en los temas del análisis del discurso. Respecto de su trabajo en investigación, él parte ya en el 2015 con un proyecto de Capital Humano Avanzado con CONICET, la mediatización del llamado conflicto mapuche desde un punto de vista discursivo. También ha sido coinvestigador de proyectos FONDES irregular, por ejemplo, reformas judiciales y acceso a la justicia en Chile desde la sociología del actuar y la recepción judicial. Luego tiene proyectos como investigación de investigador responsable, proyecto interno de la misma universidad, y es investigador responsable en un fondo de iniciación que se titula La mediatización del acontecimiento, comillas, quema de iglesias, o, comillas de nuevo, caso de iglesias en la prensa tradicional y alternativa, una mirada desde el análisis del discurso, ¿no? Tiene muchas publicaciones en revistas, de verdad no voy a leerlas porque son bastante largas, pero además tienen todas que ver no solo con análisis del discurso, sino que yo lo comentaba recién, con esta aplicación a los discursos contingentes, ¿no? Como el estallido social chileno de 2019, un estudio a partir de las representaciones e imaginarios sociales en la prensa.
Otra, por ejemplo, de las recientes, Imaginario Social y Representaciones en torno al movimiento estudiantil de 2011 hacia la configuración de un perfil mediático del grupo, el Mercurio SAP. Tiene otra producción, la construcción discursiva, el acontecimiento quema de iglesias, etcétera. Imaginario social y representaciones, y otra, la última que nombro, etos y análisis del discurso político, una mirada desde la perspectiva francesa. Hay otras más, tiene capítulos de libros como La descalificación del adversario en el discurso político, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Estoy solo nombrando aquellas cosas que me han llamado más la atención. Y bueno, tiene las ponencias, sí que no las voy a nombrar porque te quitaría demasiado tiempo, ¿no? Y sí, me gustaría decir que además es investigador del Centro de Estudios Avanzados, fue por un año al menos de la Universidad de Playa Ancha también, ¿no? Como un gran, también es un importante reconocimiento. Y por supuesto que es un evaluador de revistas diferentes, ¿no? Entre ellas la nuestra, la revista Alfa, todas indexadas, RLA, Boletín de Filología, etcétera, de la Universidad de Chile. ¿Ya? Así que Pablo, y a todos los asistentes, muy bienvenido, y te dejo con mucho agrado y muy interesada también en tu presentación. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Agradezco la invitación de la Universidad de los Lagos. Agradezco también la invitación de Eduardo Risco, quien me contactó. Y yo contento y muy agradecido de exponer en este congreso ALED. Creo que estas instancias son muy importantes para el intercambio académico. Antes de comenzar, me gustaría saber si se ve la presentación en PPT. ¿Pueden verla? Sin problema, Pablo, se ve perfecto. Entonces, la presentación lleva como título Análisis del discurso y construcción del acontecimiento, el caso del conflicto mapuche. Este forma parte de un proyecto de iniciación, Fondicis, que yo lo estoy dirigiendo. El plan de la exposición cuenta con una introducción, algunos aspectos teóricos muy importantes, análisis discurso, construcción del acontecimiento, nominación semántica discursiva. Incluí un apartado de metodología a propósito de la conferencia inaugural de María Mercedes Luciani, donde le preguntaron y se explayó bastante. Yo creo que es muy importante la metodología en análisis discurso. No lo tenía previsto, pero lo incluí a partir de esa ponencia. Y algunos ejemplos, caso Quema de Iglesia, caso Catrillanca y Tempucuico, y algunas consideraciones finales. Algunas preguntas a modo de introducción. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que tiene el discurso en la construcción del acontecimiento mediático? ¿Es el discurso quien construye el acontecimiento o son los medios quienes construyen el acontecimiento? Vamos a ver después cómo se resuelve eso. Desde una perspectiva discursiva, ¿por qué interesarse en temas de actualidad como el conflicto mapuche? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué es importante, digamos, hincarle en diente aquí? Y por último, ¿cuáles son los aprendizajes y desafíos en el ámbito del análisis de discurso de la mediatización del conflicto chileno-mapuche? Aquí hay que señalar que hay trabajos que se han llevado de los años 90 del equipo de María Eugenia Merino, de la Universidad Católica de Temuco, creo que ella no trabaja ahí. Está Mauricio Pilloux, está Daniel Quilaqueo, el mismo Teón Fandic, está Berta San Martín, del Valle, en la UFRO. Entonces hay una continuidad de trabajo en torno a la mediatización del conflicto mapuche que aborda diferentes aristas, diferentes tipos de acontecimientos. Entonces mi trabajo se incluye en esa línea. La diferencia quizás es que yo lo hago desde la línea francesa, mientras que los que mencioné lo hacen la mayoría desde Critical Discourse Analysis. Algunos elementos muy generales de la perspectiva francesa, el análisis de discurso, primero que busca articular los fenómenos discursivos y los sociales al interior de un dispositivo enunciativo, que es un poco la postura de Dominique Menguenot, que está muy bien desarrollada en el diccionario de análisis de discurso, que es un gran texto que está traducido al español. Segundo, que le da gran importancia al interdiscurso. Bueno, actualmente circula una versión bastante light y fácil de trabajar del interdiscurso como un discurso entre los discursos,
y que apunta más que nada a aquello que tiene materialidad lingüística, pero también que no tiene y que atraviesa y determina, ¿cierto?, la producción discursiva, eso que habla, dice Scheffer. Y tercero, que mantiene una relación estrecha con la semántica discursiva. Vamos a explicar eso más adelante. ¿Qué es un acontecimiento? Un acontecimiento o un evento, nosotros tenemos dos palabras para eso, los franceses tienen solamente una, evento. De hecho, en Van Dyck aparece muchas veces evento comunicativo, la traducción del inglés al español. ¿Cierto? Puede ser entendida, según Paul Ricoeur, como filósofo, ¿cierto?, como un acontecimiento ocurrencia, desde un punto de vista más ontológico, y un acontecimiento de sentido, que es lo que nos interesa a nosotros, cuando el acontecimiento es tomado por el lenguaje y la comunicación. ¿Ya? Esto último implica una ruptura de sentido, es decir, una ruptura del orden establecido, y también hay una demanda de ser comprendido. Pensemos, por ejemplo, en el estallido social, una serie de acontecimientos que muchas veces no están relacionados, pero que necesitaban ser categorizados, necesitaban ser comprendidos. Entonces, vamos a ver después, hubieron varias nominaciones para intentar abordar eso. Segundo aspecto que está ligado también, Quiré, que es un sociólogo, él hace la diferencia entre un acontecimiento existencial y un acontecimiento objeto. El segundo, que es el que nos interesa también a nosotros, es cuando el acontecimiento es tomado por el discurso, por la comunicación. En la misma línea, John Searle establece la diferencia entre hechos físicos y hechos sociales. Los hechos físicos son independientes de los seres humanos, los terremotos, los tsunamis, y los hechos sociales son cuando son tomados por el discurso. Como ustedes pueden ver, el estudio del acontecimiento es un estudio interdisciplinario, porque aquí hemos citado a sociólogos, hemos citado a filósofos, que vamos a después citar a lingüistas, es decir, es un objeto amplio, sin mencionar a los historiadores, Pierre Nora, entonces es un objeto interesante y que permite, digamos, desarrollar muchas investigaciones. Ahora, ¿cómo es un acontecimiento en los medios? Yo aquí algunas preguntas muy generales. Por ejemplo, ¿cómo se nombra un objeto desconocido en los medios? ¿Se puede innovar a través de un neologismo? Por ejemplo, pensemos en Chilezuela, pensemos en portonazo, neologismos que aparecen. O por el contrario, utilizo categorías preexistentes. Esto generalmente se suele utilizar debido a que el neologismo a veces es muy difícil, se utilizan categorías que ya existen y se le da una acepción semántica. ¿En qué se basan estas categorías? En construcciones preexistentes o construcciones nuevas. Aquí unos términos que nos pueden servir es el de designación y denominación de George Clever. George Clever lo hace del ámbito de la lexicografía, es decir, de la lingüística de la lengua. Él habla o entiende designación como relación inestable entre una expresión lingüística y un elemento de realidad, mientras que denominación es una relación estable entre una expresión lingüística y un elemento de la realidad. Pensemos, por ejemplo, estallido social. Se trata de una denominación, porque está estabilizada. En cambio, hay otras designaciones, por ejemplo, revuelta popular, estallido delictual, independencia 2.0 de Chile, que serían designaciones porque no están estabilizadas o circulan de manera bien restringida en el ámbito del mundo mediático. Entonces, esta diferencia entre relación estable e inestable entre palabra y objeto del mundo son importantes de George Clever. Ahora, teniendo en cuenta que no todos los autores están de acuerdo. Sophie Magon no está de acuerdo entre el límite muy difuso entre estabilidad e inestabilidad. Pero desde un punto de vista de lexicografía, ¿cierto?, conviene mantener en cuenta esta distinción. Veamos qué es esto de la nominación. Bueno, el término nominación también existe en el mundo anglosajón, con un desarrollo distinto, pero también está ahí presente. En el ámbito francés, la nominación más que nada apunta a una actividad de corte más antropológico. Por ejemplo, si cito a Ciblot, que es uno de los autores clásicos, dice, por ejemplo, nombrar no es solamente situarse en relación al objeto, es también tomar posición en relación a otras denominaciones del mismo objeto, a través de las cuales el locutor toma igualmente posición. En consecuencia, es situarse en relación a ellos. Por ejemplo, si vemos este ejemplo, a propósito del fin del siglo XIX, ¿cierto? No es lo mismo hablar de pacificación de la Araucanía, como lo decían los manuales, que de invasión militar o ocupación militar. Si vemos más abajo, por ejemplo, en el ámbito del acontecimiento quema de iglesias, que yo estoy estudiando, ¿cierto? No es lo mismo hablar de oleada de atentados, que utiliza la prensa tradicional, que acto de sabotaje, que utilizaba un grupo específico que era Huaycana o Camargo. ¿Ya? Pasa lo mismo con lugares geográficos o los topónimos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de macro zona sur, que es uno de los términos de este congreso, que de Walmart. ¿Ya?
O en el ámbito que yo mencioné, ¿cierto? Estallido social versus revuelta popular o estallido delictual, ¿cierto? La manera de nombrar, vamos a ver después, ¿cierto? Tiene consecuencias en la manera de interpretar y de relacionar un elemento con ciertos conceptos. Ahora, ¿para qué permite esta nominación en el discurso? Primero que permite dar unicidad a un acontecimiento, ¿cierto? Es decir, al juntar, ¿cierto? Una multitud de hechos en un conjunto coherente. Es decir, pensemos en estallido social, hay una serie de hechos en distintas direcciones y esta metáfora del estallido social le da cierta unidad, ¿ya? Implica un acto de categorización, esto ya es semántica, es decir, sitúa este acontecimiento nuevo que no es comprendido al interior de una clase de objetos más o menos reconocible por el lector, ¿ya? ¿Cómo se da esto a través del lenguaje? Por ejemplo, tenemos nombres específicos, como explosión nuclear, o nombres vagos, generales, asunto, caso, affaire, en francés, que están en relación con sinonimia con otros nombres, guerra, conflicto. Bueno, sabemos que guerra y conflicto no es lo mismo, pero muchas veces la prensa lo utiliza como sinónimo. O elementos irreemplazables, como el caso de genocidio, Ruanda, ¿cierto? Que en el caso, digamos, en los países ya europeos o africanos. Ahora, para identificar un acontecimiento en los medios como único, el nombre común debe ir acompañado generalmente de un complemento, ¿ya? Un nombre propio o una fecha. Pensemos, por ejemplo, el caso Catrillanca, o el caso Huracán, o el conflicto mapuche, más general, o crisis asiática o la crisis del 29, ¿ya? Ahora, de acuerdo a Sophie Moiron, ¿cierto? Las palabras que designan un acontecimiento, como las que acabamos de señalar, pueden condensarse solamente en una palabra. Ella llama a eso palabra de acontecimiento. Por ejemplo, o una palabra o una fecha. Mayo 68, se trata de una palabra acontecimiento. O 18O, en el caso del 18 de octubre. O 27F, ¿cierto? O también puede ser Plaza Italia, Plaza Dignidad, o Timucuicui, Catrillanca o Ercilla. Es decir, palabras que condensan a una serie de actos, actores, acciones, evaluaciones y subjetividades, ¿cierto? A partir de, generalmente, un sintagma nominal. Tercer elemento, la nominación se encuentra ligada estrechamente a la subjetividad, ¿cierto? Al tema del punto de vista. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de virus chino, que es el término que empleó Donald Trump, a COVID-19, que empleamos nosotros, que es más neutro, más científico. Lo mismo que yo mencioné, estallido social versus estallido delictual. Y aquí un elemento importante que lo vamos a tomar después es la circulación discursiva. Calabres y Beniat proponen que mientras más circula una palabra, más posibilidades tiene de fijarse, de estabilizarse, ¿ya? Entonces vamos a volver sobre ese punto más adelante. Cuarto elemento, la nominación posee una dimensión memorial, que es innegable, y que permite ligar un acontecimiento reciente con otros, ya sea de la misma familia o de otras familias de acontecimientos. Por ejemplo, si vemos una nueva guerra de Arauco, igual yo vi la guerra de Arauco 2.0, o un nuevo atentado incendiario, yo estoy relacionando hechos antiguos con nuevos. Por ejemplo, el caso de acontecimientos, digamos, incluso de lugares distintos, el Chernobyl chileno, para hacer referencia a Quinteros y Puchuncaví, Chernobyl, ¿cierto?, en Rusia, Bielorrusia y en la quinta región, o el nuevo Transantiago, que fue el nombre que se le dio a la reforma educacional de Michelle Bachelet. Transantiago, todo el mundo sabe, ¿cierto?, concedido como un fracaso, ¿cierto? Es el nombre que se le dio a digamos, los parlamentarios de derecha. Quinto, la manera de nombrar un acontecimiento, sus participantes y sus acciones van a orientar la interpretación del lector. Esto ya diría yo, incluso un poquito más de psicolingüística, es decir, de los procesamientos que están pasando en el lector. Y aquí yo cito a Queré. Dice, en cuanto un acontecimiento fue identificado bajo una descripción, vamos a ver después que, por ejemplo, Queré plantea que el modo de organización textual para identificar un acontecimiento es la descripción, mientras que Paul Ricoeur es la narración, un modo distinto, ¿cierto? Bajo una descripción, un atentado político, una huelga, un motín, un crack financiero, su explicación y su interpretación resultan orientadas por el contenido, semántico de los términos utilizados para esa descripción. Los estudios de la nominación en el discurso revelan la importancia del entorno lingüístico, del contexto.
Las palabras no se encuentran aisladas, sino que funcionan como racimos de uva, es decir, que están relacionadas. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar el conflicto mapuche, sobre todo de la prensa tradicional, el Mercurio, la Tercera, estaba generalmente relacionado con enfrentamientos, disparos, armas, zona roja del conflicto mapuche. En cambio, cuando uno estudia Catrillanca, y sobre todo, por ejemplo, la prensa alternativa, llámese El Mostrador, El Ciudadano del Desconcierto, ¿cierto? Uno habla de encubrimiento de policía, de disparos, de armas de fuego, en fin. Entonces, la relación que tiene una palabra con su entorno inmediato, ya sea que la antecede o la precede, juega un rol importante. ¿Ah? Y eso incluso es un elemento central de lo que vamos a ver ahora de la semántica discursiva. Según estos dos autores, Simón Bonafus y Maurice Donier, el sentido de lo enunciado no es de orden gramatical, sino que el resultado de las asociaciones de elementos a nivel textual y enunciativo. Por ejemplo, si ustedes toman la palabra estudiante y van a la RAE, dice que estudia, persona que cursa estudios en establecimiento de enseñanza media, y luego leen, por ejemplo, el Mercurio, leen este enunciado, ¿cierto? Este titular, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile se toma facultad, o lee el Mostrador, estudiantes se toman estaciones de metro para manifestarse en contra de la PSU, se dan cuenta que el término estudiante remite a cosas distintas. Ya no es el estudiante, sino que se asocia a delincuencia, a ilegalidad, y el verbo, sin duda, el verbo tomar, juega un rol importante. Aquí también mencionar que la tradición francesa, sobre todo en los años 70 de Michel Peugeot, que es una posición más militante, ¿cierto?, se interesaba en el sentido, así como también se interesa la lexicografía y otras áreas de la lingüística, pero ellos lo ven desde un punto de vista del sentido a espaldas del sujeto. Por ejemplo, si vemos acá esta cita, que está en todos los manuales, pero que me parece muy importante, el sujeto no es la fuente del sentido. El sentido se forma en la historia por medio del trabajo de la memoria, la recuperación incesante de lo ya dicho. El sentido puede ser acorralado, pero siempre se nos escapa. Es una frase de Dastin, Saint-Sechap. Siempre el sentido, se han dado cuenta que a veces uno está hablando y quiere direccionar el sentido en una vía y se entiende una cosa totalmente distinta y la gente se pelea y dice, pero ¿cómo estos malos entendidos? Entonces, ahí uno se acuerda de Dastin, el sentido siempre se nos escapa. Entonces, es también una opción teórica importante. De acuerdo con Lecole, Beniard y Ari, la semántica discursiva va más allá de la oposición entre lengua y habla, en beneficio de una articulación dinámica entre dos polos. Es decir, que tiene la semántica discursiva se apoya tanto elementos propios de la lengua como también elementos propios del discurso o la realización de esta en una situación de comunicación. Se apoya tanto en las formas y usos contextualizados como los discursos y géneros textuales. Por ejemplo, si ustedes ven el sintagma derecho a vivir en paz, funciona de manera distinta si lo ven el derecho a vivir en paz, por ejemplo, en un género discursivo como una canción, la de Víctor Jara, que hace referencia a Ho Chi Minh, ¿cierto? Y que se cantaba muchas veces en los años 70-80 como a una oposición a la dictadura de Pinochet, muy distinto al empleo, por ejemplo, que lo emplean ciertos grupos de derecha, la APRA, por ejemplo, en Temuco, o también el discurso, digamos, de la derecha en Santiago, donde se habla del derecho a vivir en paz, es decir, sin delincuentes, sin narcotraficantes. Entonces el empleo de este sintagma es distinto. Y ahí la importancia de los géneros discursivos, ¿cierto? Y los usos contextualizados. Otro aspecto también importante que la semántica discursiva da cuenta de la habilidad de los fenómenos semánticos, dando lugar a la polisemia, a la ambigüedad, pero también a los juegos de fenómenos de reconfiguración del sentido. Pensemos, por ejemplo, en el plebiscito del 2021, donde, por ejemplo, la campaña apruebo-rechazo, habían juegos de lenguaje, reconfiguración de sentido, y se hablaba de apruebo-now versus retraso. Y entonces en las redes sociales, digamos, se utilizaba mucho esta dicotomía entre apruebo-now y retraso. Otro aspecto también importante de la semántica discursiva es que toma en cuenta la influencia que ejercen los valores, creencias y conocimientos compartidos en la construcción y evolución del sentido y la interpretación. Por ejemplo, pensemos en la importancia de los aspectos culturales, porque los medios de comunicación no solamente transmiten información o puntos de vista, también transmiten imaginarios, representaciones, elementos propios de la cultura o también construcción estereotipada. Pensemos, por ejemplo, yo puse acá el caso de una columna que escribió Teresa Marinkovic en El Mostrador, el 2014, donde asociaba sacrificios humanos con la autonomía del pueblo mapuche. Y también, por último, la semántica discursiva describe la manera en que los usos se fijan,
en que las formas emergentes, como macrozona sur, se transforman en rutina periodística con el propósito de convertirse en recurso compartido. Pensemos en el término macrozona sur, que eso hace 2 o 3 años, que es un lenguaje propio de la administración, y que ahora ya, digamos, mediante la rutina periodística, ¿cierto?, se amplía y funciona en otras esferas de actividad, como diría Martín. No solamente en la esfera administrativa, también en la esfera, por ejemplo, policial, en la esfera económica, en fin, en la esfera educacional. Un aspecto que yo mencioné respecto a la nominación y también a la semántica discursiva es la manera como circulan estos sintagmas nominales, estos nombres, puesto que la circulación discursiva juega un rol importante, sobre todo en una sociedad tan mediatizada como la nuestra, ¿ya? De acuerdo a Sophie Magon, que es una teoría de ella, ¿cierto? En los medios de comunicación las palabras transitan de un enunciador a otro, ya lo vimos por ejemplo el derecho a vivir en paz, una formación discursiva de izquierda versus una formación discursiva de derecha, el término se colorea de elementos distintos, de un género discursivo a otro, o de un acontecimiento a otro. En este trayecto o viaje, las palabras acumulan sentidos, adquieren nuevas acepciones y también van perdiendo su sentido original, configurando de este modo una memoria colectiva. Y no solamente circulan las palabras, también circulan los decires, las alusiones, las representaciones sociales, los imaginarios y también, desde el punto de vista más semiótico, las imágenes. ¿Ya? Vamos a ver sobre esto la circulación discursiva porque vamos a trabajar 2 términos, el término terrorista y la violencia. Ahora, yo quise, como señalé, agregar un apartado metodológico debido a las preguntas que le hicieron a la exponente, ¿cierto? A la colega, ¿cierto? María de la Mercedes Luciani, ¿cierto? Y yo creo que es importante hacer referencia a la manera cómo se trabaja. Yo aquí propongo, o digamos, retomo 2 conceptos de Sophie Magon, que me parecen muy importantes para clasificar y también orientar el tipo de corpus a estudiar. Por ejemplo, ella propone 2 nociones para trabajar el corpus. Una es momento discursivo y la segunda, instante discursivo. Por momento discursivo, voy a leer aquí la cita, un hecho o un acontecimiento solo constituye momento discursivo si da lugar a una abundante producción mediática y si queda de él algunas huellas en los discursos. Es decir, un momento discursivo es cuando, a propósito, por ejemplo, un acontecimiento, estallido social, o caso Cachillanco, Temuco Cuycuy, hay una abundante producción mediática en varios géneros, en prensa, en radio, en televisión, en noticias, en crónica, en carta al director, en fin, y van quedando ciertas huellas. En cambio, el instante discursivo, ¿cierto? Es una producción que quizás no es tan abundante con un momento discursivo y muchas veces se van perdiendo y se olvidan. Entonces, en el instante discursivo, vamos a ver sobre eso, ¿cierto? Implica la construcción de pequeños corpus de observación en el instante mismo en el cual se producen los hechos y que revelan las maneras de decir, o las reformulaciones muchas veces, ¿cierto?, de la actualidad. Es decir, trabajar, como dicen los periodistas, en caliente. Y esto es importante porque yo creo que, al igual que Cibló, los lingüistas no deben o no tienen por qué tener miedo a lo real. Yo creo que si bien la realidad se nos presenta como algo caótico, como algo desorganizado y algo que se nos impone, según Walton, estamos sometidos a la tiranía del instante, yo creo que tenemos herramientas tecnológicas, conceptuales para poder hacernos cargo de esta actualidad, ¿cierto? Y una de las formas, como propone Sophie Magon, es construir pequeños corpus de observación. Por ejemplo, ¿qué es lo que permite un momento discursivo? Debido a que el momento discursivo permite, por ejemplo, abordar un fenómeno a través de diferentes géneros discursivos, a través de diferentes locutores, permite dar cuenta de las diferentes facetas o los diferentes puntos de vista en torno a este acontecimiento. ¿Ya? Por ejemplo, si tomamos acá la raíz italiana, dice, un momento discursivo es un espacio en el cual los designantes de acontecimientos emergen, se estabilizan y circulan y son eventualmente contestados. Pensemos en las redes sociales, son eventualmente contestados y contribuyen a la configuración de la memoria colectiva. Y el instante discursivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que permite? Permite evidenciar esta inestabilidad de las primeras designaciones, porque estamos trabajando, como dirían los periodistas, en calientes, estamos trabajando con estos elementos que van surgiendo en el instante mismo. Incluso un momento donde varias designaciones entran en competencias, frases más o menos largas, antes que el nombre del acontecimiento se estabilice. Ahora, un concepto útil para trabajar este momento discursivo, pero también es válido para el instante discursivo, es el de paradigma designacional de Montrougon. Él lo entiende como una lista de sintagmas, claramente nominales y a veces verbales, que funcionan como correferente a un vocablo inicial de un discurso dado.
Por ejemplo, esto se trabaja mucho en lingüística, bueno, a mí me toca dictar lingüística del texto, y uno hace estos ejercicios de cadenas referenciales que ayuda mucho, ¿cierto? Sobre cómo un referente se va repitiendo a lo largo del texto, ya sea a través de elementos propios de la lengua, como son los sinónimos, la asociación léxica, los pronombres, las anáforas, las catáforas, pero también a nivel de discurso, ¿cierto? Las parafrases asinativas, en fin, esos elementos. Entonces, son estos ejercicios que ayudan mucho, sobre todo cuando se está para dar cuenta cómo el referente es reformulado, retomado, replicado, y permite, digamos, evidenciar de cómo el referente también se va asociando a otros conceptos. Por ejemplo, aquí yo tomé el caso de un trabajo que fue presentado el día miércoles por Enríquez, Herrera y Osorio, en torno a la palabra violencia, en el caso de Temuco en Twitter, donde, por ejemplo, el mismo término, violencia, se hablaba hechos de violencia, violencia y amenaza contra menores de edad, una violencia inusitada, violencia estatal, la invasión y la violencia del Estado, la violencia de la PDI contra la gente de Temuco, en fin. Se trata de paradigmas designacionales del término violencia. Ahora bien, estos conceptos para trabajar el corpus que hemos visto, momento discursivo e instante discursivo, yo considero que deben ser articulados, bueno, obviamente como señalan los manuales de investigación, ¿cierto?, a los objetivos, a las exigencias propias del investigador, pero también a la disciplina en la cual se inserta y también a partir o a través de la red conceptual que trabaja. Y sobre todo en el ámbito chileno, porque muchas veces el momento discursivo significa tener a veces mucho tiempo para ver distintas facetas o los distintos medios, género discursivo, a propósito de un acontecimiento, creo que conviene articularlo con criterios que son clásicos en el discurso, como el criterio temático, en qué tema o qué tema específico voy a trabajar. Voy a trabajar solamente el término, por ejemplo, violencia terrorista o los elementos asociados que funcionan como correferente. El criterio género discursivo, voy a trabajar solamente noticias. Pensemos que actualmente la mayoría de los trabajos de análisis de cursos sobre conflicto mapuche se basan mucho en noticias, y sobre todo el Mercurio y prensa tradicional. Trabajo noticias o incorporo elementos que poseen una enunciación más subjetiva, como son las cartas del director, como son las columnas de opinión, las editoriales, o ahora el Twitter, el Facebook, el Instagram. Entonces son elementos importantes. O también el criterio de temporalidad. ¿Qué fecha escojo? Que esto es un criterio más, si ustedes quieren, más histórico. Voy a trabajar Catrillanca solamente el mes que aparece, y debido a las cosas de tiempo y debido a la premura de la investigación o a la falta de presupuesto, no voy a abordar un periodo muy largo. Entonces, yo creo que el investigador debe ir articulando tanto conceptos que, fíjense que momentos discursivos, instantes discursivos son criterios de selección de corpus netamente discursivos. En cambio, el criterio temporal no es un criterio discursivo, es un criterio histórico. El criterio de género discursivo también es un criterio específico, propio de la digamos, de semántica, ¿sí? Y también el criterio temático también es semántica o pertinencia a lo que se está estudiando. Entonces se trata de ir articulando a criterios propiamente del ámbito discursivo con otros que no lo son, para construir esta investigación. Ahora, ¿cómo yo trabajo yo? Lo que yo realmente hago es, cuando analizo un conjunto de textos que están organizados en un corpus, es trabajar en torno a 3 niveles que están interrelacionados. Primero es el género discursivo. Esto es fundamental. De hecho, Dominique Menguenot y todos los manuales lo dicen. Dominique Menguenot dice que los géneros discursivos son los átomos de una actividad discursiva. Todo pasa por ahí. Es decir, el mismo género discursivo, ya sea una noticia, una entrevista, una crónica, un Twitter, un Facebook, un Instagram, tiene sus propias determinaciones léxico-semánticas a través de la cual fluye la información. Entonces es muy importante conocer, digamos, cómo funciona este género discursivo para, digamos, lograr una comprensión más amplia de lo que se está diciendo. Y aquí otros conceptos que ayudan bastante, es la actividad, didactic, se trata de un tipo de discurso social, económico, político, educacional, el campo discursivo, un lugar de enfrentamiento de posiciones, o también el lugar de actividad, es decir, en qué dispositivo aparece. Y junto con eso los modos enunciativos. Si estamos hablando de locutivo, primera persona, el yo o el nosotros, o el alocutivo, como el de la publicidad, la segunda persona, o un modo locutivo que es propio de la noticia, que es la tercera persona, como dice Benveniste, como si el mundo hablara solo. Entonces, el estudio del género discursivo es fundamental al momento de hacer análisis. Segundo elemento, aquí ya uno entra a cosas más específicas, ¿cierto? Estudiar los elementos propios de la materia discursiva,
Ya, sufrimos llamados observables, por ejemplo, una palabra, un verbo, un síntoma nominal, un adjetivo, un adverbio son observables, que se pueden evidenciar, están ahí. Aquí, por ejemplo, yo trabajo mucho con palabras, con sustantivos, con nominalizaciones, vamos, después que en la prensa hay bastantes nominalizaciones, con topónimos y cronónimos. Topónimo, por ejemplo, Temcucuy, Ercilla, y cronónimos el 11, el 18, en fin. También síntomas nominales y síntomas verbales, es decir, las acciones que se le adjudican al referente estudiado. Y la sintaxis también es un rol importante. Bueno, señalar que la sintaxis ha sido bastante estudiada por Theo van Dijk y por el grupo de María Eugenia Merino. Los agentes pasivos y activos, estos juegan un rol importante. Un tercer elemento también que parece muy importante señalar es la dimensión simbólica del lenguaje. Cómo se da estos procesos de legitimación y deslegitimación de los posicionamientos. Aquí están los estereotipos, los imaginarios y las representaciones sociales. Como ustedes ven, el ámbito tercero implica un trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, si tomamos el concepto de representación social, que es un concepto que viene de la psicología social, de Moscovich y de Jodelet, versus un concepto de imaginario social que viene más de la sociología, Castoriadis, la antropología, Durand. Entonces se trata de ir articulando los elementos propios del discurso con su dimensión, digamos, simbólica, que juega un rol importante. Y como yo les señalaba, estos elementos están interrelacionados. Por ejemplo, yo tiendo a trabajar con una interacción entre unidades macro y micro. Por ejemplo, las unidades macro son un género discursivo porque articula todo a través de un dispositivo de comunicación. La representación social también es una unidad macro. Y los posicionamientos ideológicos también son unidades macro. A nivel micro, que es más específico, ¿cierto? Yo trabajo con palabras, con descripciones léxico-semánticas, con redes semánticas, o estos racimos, las palabras como racimos de uva, ciertas construcciones verbales y también las nominalizaciones que aparecen bastante en la prensa. Yo voy a dar aquí algunos ejemplos, digamos, solamente de dos tipos de palabras, la circulación discursiva de dos palabras, terrorista, que ha sido bastante estudiada desde el ámbito de las ciencias políticas, y también desde el derecho y de la sociología, y también el término violencia, aquí tomando los trabajos que ha desarrollado Valentina Enríquez, Javier Herrera y Fernando Osorio, que pusieron el día miércoles. Por ejemplo, la circulación de la palabra terrorista, aquí por ejemplo si tomamos en cuenta esta noticia, voy a leerla. Coordinador de la macrozona sur por incendio de la iglesia en Paz de las Casas. Puntos, comillas, es un atentado de carácter terrorista. Como un atentado de carácter terrorista calificaron el gobierno el incendio ocurrido anoche en la iglesia de Paz de las Casas, en la región de la Araucanía. Para el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquiza, lo ocurrido es muy grave, toda vez que el atentado incendiario con carácter terrorista contra una iglesia afecta no solo la instalación misma, sino también a la libertad religiosa de las personas, tanto mapuches como no mapuches. Aquí, por ejemplo, un tipo de análisis, como yo mencioné, ¿cierto? Pone atención o releva el aspecto importante de la noticia, elementos clásicos de noticia, la construcción en tercera persona, impersonal o modo locutivo, la presencia importante, el discurso referido directo, aquí en comillas, ¿cierto? El discurso referido directo permite establecer relaciones de justaposición con lo dicho, y es un aspecto importante a diferencia, por ejemplo, de las columnas de opinión o las editoriales que funcionan a través de la alusión, y no tanto el discurso referido. Y también, por ejemplo, yo puse en negrita, ¿cierto? El atentado, el incendio, lo ocurrido, ¿cierto? El atentado, que son formas de nombrar el acontecimiento o lo que ocurrió a propósito del incendio o la quema de la iglesia en Paz de las Casas, ¿ya? Y otro aspecto interesante, fíjense que el término terrorista ya no apunta solamente a lo político, que era propio, si vamos a una memoria discursiva, propio al término que se empleaba en la época de la dictadura, sino que aquí se va tiñendo de elementos religiosos, una suerte de terrorismo religioso que afecta no solamente el Estado de Derecho o la seguridad nacional, si vamos con esa doctrina de seguridad nacional, sino que afecta a la religiosidad y a los feligreses. Entonces el concepto se va tiñendo de otros elementos. Yo también puse acá, que pertenece a otro género discursivo, ¿cierto? Un afiche de la campaña del rechazo en Puerto Varas, ¿cierto? Donde dice, sureño, defiéndete del narcoterrorismo. Aquí la palabra terrorista, ¿cierto? Se va conjugando con narcotráfico. De hecho, el prefijo narco, ¿cierto? Permite el narcoterrorismo, narcocueva, y apunta a esta violencia delictual
terrorismo, digamos ya, desde un punto de vista de violencia delictual, no tanto violencia tan política, sino que más delictual, y también hay un aspecto importante que no lo voy a mencionar aquí, pero que es una dimensión importante en el discurso, que es el aspecto emocional y el miedo. Los discursos que apelan al miedo y a las emociones, ¿ya? Y aquí en este caso, ¿cierto? Podemos ver, hay una serie de elementos semióticos que no me voy a detener, pero que son muy importantes: el color, la bandera, lo que lleva en la mano, el símbolo, que no sé si es un símbolo nazi o no, no sé qué signo es ese, o de tensión, en fin, que dan cuenta de un tipo digamos, de propaganda. Y, por ejemplo, si vemos acá un comunicado que aparece en Mapu Express, aquí ya no estamos en prensa tradicional, sino que ya estamos en prensa, digamos, alternativa. Por ejemplo, si leemos acá, finalmente debemos señalar que nuestra comunidad utilizará todos los medios legales para defender a nuestra gente de las imputaciones y agresiones ilegales de las cuales estamos siendo víctimas, tanto del empresario forestal Gerardo Cerda como parte del Estado terrorista de Chile. Reiteramos nuestro legítimo derecho a defendernos de cualquier agresión en nuestro territorio. Comunidad Autónoma, este comunicado, que generalmente los comunicados tienen otra forma anunciativa, generalmente es un nosotros inclusivo, y generalmente trabaja con temas de urgencia, con el dominio de lo urgente, que es necesario, digamos, dar cuenta de este fenómeno, ¿ya? Entonces tenemos un nosotros inclusivo, bueno, esto se da a propósito de la visita de Víctor Pérez a la Araucanía, ¿cierto?, el exministro de Piñera, y que generó toda una batabola y un sinnúmero de consecuencias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ese nosotros inclusivo que juega un aspecto importante, y también esta relación entre Estado terrorista, se fijan, ya no es terrorismo en posición inicial, sino que está ligado al Estado terrorista, y también esta relación entre Estado terrorista, y Gerardo Cerda, una relación entre Estado terrorista y empresarial. Y también un aspecto importante que no es menor el posesivo nosotros, ¿cierto? Que no solamente implica un posicionamiento político, sino también implica, como lo han mencionado los estudios de sociología, un posicionamiento más identitario. Algunos elementos a considerar muy generales de la palabra terrorismo, a partir de lo que hemos mencionado. Que el sentido del término terrorista, como designación calificante, ahora hay que mencionar que también podemos encontrar terrorismo como en posición inicial, el terrorismo de hecho como categoría en los medios de comunicación, ¿cierto? Designación calificante, que es la mayoría de los casos, el acontecimiento quema de iglesias se encuentra presente tanto, bueno, sobre todo en noticias, tanto en prensa tradicional, es decir, el Mercurio, la Tercera, como en alternativa, que este es un poco el resultado de una tesis que dirigí de Báez, Méndez y Lira, en la cual en la prensa alternativa, Mapu Express, El Ciudadano, El Desconcierto, El Teclini, cuando se refería al acontecimiento quema de iglesias, también lo señalaba como con el término terrorista, y sobre todo porque se trabajaba en noticias, cuyo género discursivo, ¿cierto?, funcionaba hacia el discurso referido, no hacían referencia a lo que se decía, en este caso, a el ministro del Interior, policía. Entonces, este sentido unívoco, esta monosemia de terrorismo, cuyo agente causante sería la unidad mapuche, ¿cierto?, promovido por el gobierno, se va dividiendo. Entonces aquí es interesante también esta estrategia de Philippe Breton, que se llama estrategia de disociación. Es decir, cuando el sentido unívoco o la monosemia se rompe y aparecen otros sentidos de la palabra o ligadas a la palabra terrorismo, tales como que acabamos de ver, terrorismo del Estado de Chile o terrorismo de Estado. Es decir, el monopolio o la hegemonía de la palabra terrorista, cuyo responsable serían los mapuches, cuya víctima sería el Estado chileno, se va diluyendo, o aparecen otros contradiscursos que cuestionan esta monosemia. Entonces, esta disociación del sentido jurídico de la palabra terrorista se aprecia con más claridad en el acontecimiento Cachillanca y Temucuicui, donde los sintagmas, por ejemplo, Estado terrorista de Chile o terrorismo de Estado, revelan la responsabilidad del Estado, ya no solo los mapuches los causantes de esto, y que se dirige hacia las comunidades mapuches. Y también mencionar, ¿cierto?, que sobre todo a través de redes sociales, en la prensa alternativa, cuando aparecen estos sintagmas, Estado terrorista, ¿cierto?, Estado terrorista de Chile, se asocia a otros conceptos, ¿cierto?, como son violación de los derechos humanos, criminalización, montaje o violencia contra los niños, en el caso de Temucuicui. Entonces, esto es un elemento interesante de ver de la trayectoria de la palabra terrorismo a partir de la observación de los casos quema de iglesias, Catrillanca y Temucuicui. Veamos el caso de la palabra violencia,
que la palabra violencia es más amplia, es un sustantivo arreferencial, abstracto mucho más amplio que terrorista, que es más circunscrito y más teñido de lo jurídico. Por ejemplo, si vemos una noticia en EMOL, por ejemplo, incidente de la Araucanía, queman un camión, 3 máquinas, una iglesia y se toman ruta 5. La noche del viernes se registraron distintos incidentes en la zona de la Araucanía. Se reporta el incendio de un camión, de 3 máquinas y de una iglesia evangélica. La noche que terminó hubo una serie de hechos de violencia que afectaron a la región de la Araucanía, en especial la provincia de Malleco, incluido quema de maquinarias, el incendio a una iglesia evangélica, relató Juan Carlos Beltrán, gobernador de Malleco. Todo esto ocurre en la conmemoración de 2 años de la muerte del mapuche Camilo Catrillanca. Esta fecha altamente sensible debe ser un llamado a la cordura, al diálogo y sobre todo a la paz social, sentenció Beltrán. ¿Qué podemos ver acá? Como señalamos anteriormente, el género discursivo de la noticia, es decir, construcción en modo locutivo, modo impersonal, la utilización, ¿cierto?, de discurso referido, constante, en este caso a Beltrán, y también ciertos varios aspectos que llaman atención. Fíjense que quema de camiones, quema de maquinarias y quema de iglesia aparecen juntos. Es decir, que la quema de iglesia sería parte de un conjunto mayor, en los cuales se queman camiones, máquinas, y además en ruta 5, se fija en el conector aditivo I. Es decir, que son 4 elementos que estarían unidos, cuyo responsable sería en este caso las comunidades mapuches. De aquí se habla con varios términos: incidentes, que es un poquito más neutro, incendio de un camión, ahí va ya con un elemento que lo califica, ¿cierto? Serie de hechos violentos, también se utiliza bastante en la prensa, donde se configura esta idea de permanencia en el tiempo, quema de maquinarias e incendio en iglesia, ¿ya? Y también, fíjense acá la última cita. Entonces, todo esto ocurre en la conmemoración de 2 años de la muerte del mapuche Camilo Catrillanca. Es decir, que los responsables serían, a partir de lo que dice acá, ¿cierto?, las comunidades mapuches, ¿cierto?, como una suerte de reivindicación o represalia por lo que ocurrió en el caso de Catrillanca. Veamos, por ejemplo, que corresponde a una crónica del Mercurio. En Ercilla también se produjo un ataque con disparos, rotura de vidrios y amenazas contra una propiedad de la familia Urba. En paralelo, una turba atacó a la comisaría de Ercilla con palos y piedras. El recinto quedó con severos daños estructurales. ¿Qué podemos ver aquí? Fíjense que no se distingue con claridad a la gente responsable de la violencia. Se habla de una turba. Aquí también aparecen nuevamente las nominalizaciones, por ejemplo, a ataque, rotura y amenaza, de los verbos atacar, ¿cierto?, roturar y amenazar, y donde, como ustedes saben, las nominalizaciones, ¿cierto?, como dice el caso Abelardo, de las gramáticas tradicionales, ¿cierto?, tiende a ocultar el agente responsable de las acciones, pero también las circunstancias en las cuales se dan estas acciones, que es un aspecto también importante de relevar. Y entonces aparece esta turba, una especie de entidad, ¿cierto?, colectiva indeterminada, que realiza acciones, y nuevamente con palos y piedras, ¿cierto?, que nos llevan a un conjunto, representaciones sociales en torno, ¿cierto?, a cómo se llevan a cabo los conflictos. Veamos otra cita, por ejemplo, así: representantes de las comunidades y organizaciones de distintos territorios se aunaron en una sola voz para expresar el dolor e indignación contra la violencia sistemática y racista del Estado. En las calles de Castro y luego frente a la segunda comisaría de Carabineros se oían niños, niñas, jóvenes y mayores que gritaban: asesinos. Ellos son los que matan sin razón, entre lienzos que decían no al terrorismo de Estado. Tras el asesinato de Huaychafe hay una hija sin su padre. Esto es una crónica del Mapu Express. Pero señalar que la crónica es una noticia con un desarrollo más largo, ¿cierto?, que incluye también discurso referido, ¿cierto?, pero tiene un desarrollo mayor que la noticia clásica. Fíjense que acá los manifestantes emplazan a los carabineros, ¿ya? Y lo emplazan e incluso hacen referencia a los elementos que gritaban: asesinos, ellos nos matan sin razón. Entonces lo que verifica este emplazamiento directo a carabineros. Fíjense también en el yobús, acá en negrita, el deístico ellos, ¿cierto?, que remite a carabineros, pero fíjense que también, como se trata de un emplazamiento delante de la comisaría, ¿cierto?, también remite, ¿cierto?, al lugar físico, la comisaría. Y también fíjense que esta misma frase: ellos son los que matan sin razón, ¿cierto?, sin razón, el cumplimiento circunstancial del verbo matar, ¿cierto?, alude que se trataría de
que es una violencia inmotivada, que las fuerzas especiales realizan una violencia inmotivada, y que sugiere que en este caso Camilo Catrillanca murió sin hacer nada, o sea, prácticamente lo mataron, digamos, sin tener motivo alguno. Entonces, esos elementos son importantes junto con lo que señalamos terrorismo de Estado, que también alude a otra configuración o, de sentido de la palabra terrorista. ¿Qué elementos podemos considerar de la palabra violencia? Siguiendo un poco el mismo esquema de la estrategia de disociación de Philippe Breton. ¿Cierto que en el caso quema de iglesias, el sentido de la palabra violencia se asocia con irracional, sin sentido? De hecho, pensemos que el responsable, ¿cierto?, del grupo Aucan Huascomapu, que se dice que es una línea disidente de la CAM, la misma CAM decía que esto no respondería a nosotros no tenemos nada que ver con la quema de iglesias, ¿cierto? Se asocia a lo irracional, a lo sin sentido, al carácter terrorista, y generalmente cuando se estudia, ya sea la prensa tradicional como alternativa, se ve como una responsabilidad de ciertas comunidades específicas, mapuches, hacia las iglesias y los feligreses. En cambio, cuando irrumpe con Catrillanca, Temcuicuy, y todo el revuelo que provoca mediático, recordemos, el caso Catrillanca, ¿cierto? El término violencia se asocia ya a otros elementos, ya tiene otro sentido, se va coloreando, tiene otras acepciones, ¿cierto? Y a través de lo que señalamos de estrategia de disociación, de Philippe Breton, ¿cierto? Se asocia ya a otro elemento, a violencia del Estado, a violencia del carabinero, violencia contra los mapuches, violencia contra los niños. Por ejemplo, el caso de Enríquez categorizó esto como violencia delictual, violencia estatal y violencia estructural. Tipos de violencia que aparecen y que vienen a romper un poco la monosemia del gobierno y lo que se entendía como violencia en la Araucanía o violencia en la macrozona. ¿Ya? Entonces los nuevos referentes asociados a violencia son racismo, violencia estructural, aquí también incluso hay una culpabilidad de los medios de su ejercicio del Estado de Chile, ya no solo los mapuches, los medios tradicionales también se culpa, sobre todo al Mercurio, y que se dirige hacia las comunidades mapuches y niños, sobre todo en el caso de Temcuicuy. ¿Ya? Entonces, asimismo, el término violencia, en el caso de Catrillanca, Temcuicuy, se relaciona con otro acontecimiento, por ejemplo, el caso del estallido social, cuando Temcuicuy la violencia se relaciona con el estallido social. Entonces, por lo tanto, estaríamos frente a un sentido más amplio de violencia que incluye otras acepciones de violencia, ¿cierto? Y cuyo sentido ya van a romper un poco lo que tradicionalmente se conoce o que es promovido por la hegemonía del discurso tradicional, y apunta hacia otras relaciones del término violencia con los elementos que yo he designado. Para ir terminando, algunos elementos muy generales para cerrar esta ponencia, señalar que el estudio del acontecimiento de los medios y los términos empleados para nombrar o categorizar dan cuenta o evidencian el papel del lenguaje en la construcción social de lo real. Entonces recordemos que, por ejemplo, hay una teoría muy famosa de Eliseo Verón que dice que son los medios de comunicación los que construyen el acontecimiento. Recordemos, por ejemplo, el caso de cuando apareció Bachelet. Se decía, no, Bachelet es el producto de los medios de comunicación. De acuerdo a esta teoría, y siguiendo Magón, es el discurso quien crea el acontecimiento. Lo que hacen los medios de comunicación ayudan a su puesta en escena. Pero esencialmente un rol discursivo, el de crear, bueno, la creación social de realidad a través del lenguaje, o que el lenguaje construye realidades, que es una perspectiva constructivista, muy aceptada actualmente, ¿cierto? Es una evidencia más de que el rol del lenguaje es la construcción de los acontecimientos. Segundo elemento, la manera de nombrar los acontecimientos a través de la teoría de nominación, que la acabamos de ver, sus participantes y sus acciones. Yo no profundicé en los participantes, pero hay trabajos muy interesantes sobre cómo se construye la imagen del mapuche, cómo se construye la imagen de la iglesia, y que son importantes y que dan cuenta de que participan activamente en la construcción del acontecimiento mediático. ¿Cierto? Dan cuenta de una relación moral, es decir, lo que Magón y Bourdieu llaman una ética lingüística. Es decir, la manera de nombrar tiene consecuencias en los grupos sociales. En este caso, una consecuencia, digamos, muy fuerte es la estigmatización de las comunidades mapuche. Es decir, cabe preguntarse, ¿podemos desentendernos de las consecuencias o del efecto del discurso al momento de nombrar o categorizar un grupo social? ¿O simplemente nombramos y, como diríamos en chino, no hacemos los tontos?
Entonces, algunos autores dicen que no, que la ética lingüística significa hacerse responsable de los efectos o los posibles efectos del discurso, como la estigmatización, y por lo tanto, ¿cierto?, es un llamado a la adecuación. Es decir, ¿es adecuado llamar a este grupo, a este acontecimiento de determinada manera o no? Entonces, felizmente a través de las redes sociales, donde emerge el contradiscurso, que muchas veces no podía emerger en la prensa tradicional, podemos cuestionar la pertinencia y la adecuación de los términos empleados al momento de nombrar ya sea un acontecimiento o un participante. Entonces, esta dimensión moral es una dimensión que se deriva de esta reflexión del acto de nombrar y de una ética lingüística. Finalmente, para responder también la pregunta que señalé a modo de introducción, ¿cierto? Yo considero que el análisis de discurso, sobre todo el acontecimiento reciente, Catrillanca, Tempucuicui, Quema de Iglesia, ¿cierto?, puede ayudarnos a mejorar nuestra relación como chilenos con el pueblo mapuche. Es una relación muy fragmentada, y que yo creo que a partir del estallido social, ¿cierto?, yo creo que hay una deuda pendiente para ir mejorando y reparando la comprensión mutua, ¿cierto?, y esta relación entre todos los pueblos. Bien, muchas gracias, espero no haber pasado por el tiempo y le agradezco a su tiempo y disposición. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante, muy educativo también para todos nosotros. Quiero dar lugar entonces a preguntas. No sé si Claudia me va a ayudar aquí. Sí, Pilar, les vamos a pedir por favor a los panelistas, perdón, no a los panelistas, a los asistentes, que nos envíen sus preguntas a través del chat. Así lo hizo Valentina Enríquez, que dice: buenos días a todos y todas. Primero que todo, felicitar al profesor Segovia por su excelente presentación. Dice que ha resumido aspectos teóricos y metodológicos más importantes de esta teoría. Me gustaría hacer dos preguntas. Uno, ¿de qué manera las redes sociales contribuyen a la construcción de los acontecimientos mediáticos? Dos, ¿en qué medida la teoría de la circulación discursiva puede aplicarse al estudio de los discursos de redes sociales? Bien, bueno, muchas gracias. Difíciles preguntas. La primera, ¿cierto?, cómo las redes sociales contribuyen a la construcción del acontecimiento. Yo creo que contribuyen de manera significativa, puesto que las redes sociales, quizá uno de los elementos que hemos estado viendo estos últimos años es esta suerte de horizontalidad y esta suerte de liberación de la palabra, es decir, es un lugar para el contradiscurso, para cuestionar los discursos hegemónicos. Entonces yo creo que en la medida en que las palabras circulan en redes sociales a través de distintos formatos, como Twitter, que es más político, el comentario de Facebook, que es distinto, o Instagram actualmente, yo creo que se puede complementar, como dice Moagón, las distintas facetas del acontecimiento. Entonces, yo creo que contribuye enormemente para visibilizar el contradiscurso. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo la teoría de la circulación discursiva se puede verificar en redes sociales? Entonces, eso lo podría llevar incluso Claudia, perdona que la interrupción. Ahora sí. Puede aplicarse el estudio de... Yo creo que la teoría de la circulación discursiva puede aplicarse, digamos, a redes sociales, sobre todo porque las redes sociales, a través de los hashtags y a través de una serie de elementos que Pavot llama tecnodiscursivos o tecnolingüísticos, es decir, es otro tipo de paradigma. Yo creo que si bien la teoría de la circulación discursiva es una teoría propiamente de los medios de comunicación, yo creo que puede ser adaptada a las redes sociales teniendo sus resguardos. Es decir, que si las redes sociales son infinitas, como plantea Sophie Mabon, perdón, como Pavot, es decir, que un Instagram puede estar ahí durante varios años y no desaparecer, o que constantemente están mediadas por algoritmos, por los bots, en fin, hay una serie de algoritmos entre medio. Entonces yo creo que esta teoría se puede adaptar teniendo en cuenta las circunstancias, los elementos propios de las redes sociales, como yo señalé, la mediación mediante algoritmos, el carácter infinito y también su presencia, digamos, un poco invasiva en todos los aspectos. Yo creo que se puede adaptar, e incluso si podemos, un aspecto importante que no se da en la prensa es que la circulación discursiva se puede rastrear a través de los hashtags. Por ejemplo, a través de los hashtags violencia, se puede ver, por ejemplo, acontecimiento Catrillanca y después se puede ver acontecimiento en estallido social. Entonces, mediante un hashtag puede unir
acontecimientos distintos, entonces se puede rastrear un poco cómo circulan estos términos, que son simplemente síntomas nominales, a través de un acontecimiento a otro. Entonces yo creo que se puede aplicar, pero teniendo ciertos resguardos. Muy bien. Claudia. Estoy invitando a través del panel Sí, lo estoy leyendo en el chat. Para que dejen sus preguntas, pero por mientras los profesores realizan sus preguntas, yo también quisiera unirme a la idea de cómo se construyen estos acontecimientos a través de los medios. En el año 2014, recuerdo haber realizado un estudio respecto a cómo se construye la idea del mapuche terrorista, ¿no? Y coincide mucho con esta lectura, 10 años más tarde casi, con esta lectura que tú haces con respecto a este listado de cosas que han sido, como se dice, cuando se realiza una quema, y se quemó esto otro, y me llama mucho la atención cómo encontramos esa misma estructura narrativa, o a lo mejor estructura argumentativa, Pilar me podrá corregir si es el concepto correcto, en la historia de Chile, los textos de Argentina. Es muy similar, otro contexto, otro tiempo, pero de la misma forma que hoy en los medios dice se quemó un camión, se quemó una iglesia, se quemó esto, en ese tiempo se quemaron los pastizales, se quemó, bueno, es una estructura narrativa muy similar. ¿Tú crees que existe una especie de herencia en la forma de narrar lo étnico mapuche? Sí, tu pregunta es muy interesante porque yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. De hecho, hay varios estudios del Valle, la UFRO, por ejemplo, desde una perspectiva más judicial, o los mismos estudios de María Eugenia Merino en los años 90, y Supillós también. Entonces, estos autores se daban cuenta de que hay una especie de memoria al momento de hacer referencia al mapuche. Entonces, esta memoria sería con una especie de herencia, lo que tú mencionas, y yo creo que hay ciertas continuidades que forman parte de un discurso colonial, si tú quieres. Entonces, ahora creo que quizás el desafío es identificar las formas en las cuales se lleva a cabo esta herencia colonial, ya sea no solamente a través de síntomas nominales, sino también a través de las predicaciones o las acciones que ejercen los tipos de verbos, o se tomó, quemó, que tú mencionaste, entonces juegan un rol importante. Entonces yo creo, para responder a tu pregunta, si hay una herencia, si hay una memoria de las palabras, también una memoria de los hechos que se puede ver en la continuidad, y aquí yo creo también es un llamado a un trabajo más interdisciplinario, es decir, donde los lingüistas pueden dialogar con los antropólogos, con los historiadores, para construir elementos en común y para retrasar este elemento. Hay un trabajo interesante en el Quilaqueo sobre las represiones sociales de los mapuches, que está publicado en Atenea, no me acuerdo qué año, donde él da cuenta de las distintas represiones sociales de los mapuches, la época colonial, la época de la independencia, la época de la reducción, por reducción, y luego de los años 90 con la ley indígena. Entonces, uno ve que ciertos conceptos, digamos, se van actualizando, se van reconfigurando, pero está esta noción del mapuche terrorista, es decir, que el mapuche pero ahí hay que ver, digamos, con qué elementos se va coloreando, como diríamos, porque, por ejemplo, en los años 90 estaba muy ligado a la teoría de la seguridad nacional, mapuche terrorista que afecta al Estado de Derecho. Pero ahora se está coloreando de otras cosas, el mapuche que es terrorista pero que es narcotraficante. Se asocia a narcotráfico, se asocia a quema de iglesia, entonces los referentes vinculados a terrorismo ya son distintos, ya no es la seguridad nacional, sino que es el narcotráfico, la narcocueva, el narco no sé qué, y también el atentado contra las iglesias. Recordemos la frase de Piñera, en el sur se queman iglesias con niños y mujeres adentro, la repitió como 4 veces. Entonces, sería interesante hacer o trazar esta evolución del término terrorista, mapuche terrorista, y cómo se ha ido tiñendo distintas acepciones en la medida en que pasa de un género discursivo a otro, de un acontecimiento a otro, por ejemplo, que yo realicé, o también de una red social a otra. Es muy interesante lo que tú mencionas. Y que de una u otra forma, independiente del enfoque que se le dé, el mapuche es como lo antimoderno, como la antimodernidad. Entonces, dependiendo de qué se entiende por modernidad en el minuto,
es la construcción del mapuche como amenaza a esa modernidad, ¿no? Si es que entendí bien tu respuesta. Sí, va por ese lado. O sea, esta otredad que trabaja mucho en la literatura. Esta otredad negativa, esta otredad negativa que se opone al progreso, a la civilización, a la agricultura, en fin, una pila de cosas más, y que estaría anclado en el pasado, y que, claro, sería una amenaza. Pensemos en el famoso discurso de los años, hay un texto muy bueno que es de Munizaga, el discurso público de Pinochet, en los años 70, 73, está en internet, donde Munizaga traza muy bien el discurso de Pinochet contra la seguridad nacional y los comunistas, que amenazan el Estado y el país. Entonces, prácticamente el mismo discurso instalado de un sujeto que amenaza la estabilidad y la seguridad del país a través de atentados terroristas, armas de fuego, disparos. Entonces, hay una continuidad, como tú bien señalas. Muy bien. Muchas gracias. No estoy viendo en esta otras preguntas. No veo más preguntas yo tampoco en el chat. O comentarios. O comentarios también pueden realizarlos, ¿no? Este es un tema en el que hay mucha gente trabajando, ¿no? Mientras tanto, Claudia, continuamos a qué hora más tarde con avisos de utilidad pública. Mientras alguien realiza un comentario, dejarlo por el chat a veces limita un poco, ¿no es cierto? No fluye tanto la comunicación como cuando estamos todos conectados al mismo tiempo. Pero Diego Lizarralde, de la UFRO, le dice felicitaciones al profesor Segovia. Siempre un gusto escuchar claras e informativas presentaciones. Eduardo también te felicita, Pablo. Y Liliana Vázquez, no alcanzo a leer el segundo apellido, profundizar sobre la diferencia entre si el medio o el discurso es el que construye la realidad. Creo que sí lo mencionó. Sí, es una tesis de Sofía Mabón, ¿ya? En esta tesis, por ejemplo, la tesis de Liceo Verón, que es una tesis que tiene un texto que vamos a llamar La construcción del acontecimiento a propósito de un desastre nuclear, él plantea que son los medios de comunicación los que construyen el acontecimiento. Es decir, que a través de procesos de fragmentación, o le llama la fábrica, los medios de comunicación como una verdadera fábrica de realidad, construyen acontecimientos. Conflicto mapuche, qué sé yo. En cambio, Sofía Mabón lo ve desde un punto de vista discursivo, no tanto semiótico. O sea, ella dice que es el lenguaje, a través de unas características clásicas, nosotros que estudiamos el lenguaje construye realidad, que nosotros le repetimos constantemente en clase, y muchas veces los estudiantes no se dan cuenta, pero cuando hacen clases, cómo el lenguaje construye una realidad y permite construir una serie de conceptos asociados y funciona como un mundo coherente. Entonces, el lenguaje construye una realidad a través de una serie de procesos, como son procesos de orden semántico, selección de información, exclusión de información, procesos de orden léxico-gramatical, términos empleados, que realmente sintagmas nominales, que hacen referencia a sujetos, y también las acciones, elementos, digamos, de llegar a la predicación. Entonces, un conjunto de elementos que va en varias dimensiones. Dimensión semántica, léxico-gramatical, sintáctico, lo mismo, agente-paciente, que ha sido estudiado en el conflicto mapuche. Entonces, lo que propone Sofía Mabón y los autores ligados más al análisis curso, es que el lenguaje, mediante sus diferentes propiedades y diferentes niveles, ofrece un tipo de explicación, digamos, más detallada sobre la manera como se construye la realidad, ¿ya? A través de las herramientas propias del lenguaje. Entonces, cuando uno dice, es una perspectiva constructivista, por ejemplo, la perspectiva de Chaudot, con quien yo me doctoré, también es constructivista. Es decir, pensar que el lenguaje a través de distintos niveles va construyendo un mundo ideal. Entonces, esta perspectiva constructivista es la que defienden estos autores y que ha sido ampliamente reconocida, ¿cierto?, sobre el rol del lenguaje y la construcción de los medios. Aquí, si se dieron cuenta, yo solamente trabajé con palabras y sintagmas nominales. No trabajé tanto con sintagmas verbales, con muy pocas predicaciones. Y también trabajé con palabras asociadas a nivel semántico, ya sea, por ejemplo, a nivel de sinonimia, de correferencia, pero no trabajé otro nivel de lenguaje, por ejemplo, como la argumentación, que es un nivel sumamente rico, que yo aquí no lo trabajé. Entonces, si incorporamos al elemento propio del lenguaje la argumentación, ahí tendríamos todavía más herramientas
para dar cuenta de esta construcción de la realidad social a través del lenguaje y no a través de las fábricas de los medios de comunicación como lo plantea Eliseo Verón. No sé si quedó claro. Hay una acotación, Claudia, de Liliana Vázquez. Está sin micrófono. Siempre pasa. Sí. Pero ese lenguaje está supeditado a la línea editorial y a las condiciones del medio, no está libre. Sí. Hay, sobre todo en los medios de comunicación, ¿cierto? El lenguaje está restringido por líneas editoriales. Pero pensemos que los medios de comunicación también es un lugar propicio para la democracia. Recordemos que los medios de comunicación nacen por la democracia. Es decir, por ejemplo, ¿por qué Teresa Marinkovic, que es de derecha, escribe en El Mostrador, que es de izquierda? Entonces, los medios de comunicación también tienen que crear esta puesta en escena que hay democracia y que pueden coexistir izquierdas y derechas. Entonces, si bien el lenguaje está supeditado, yo diría está orientado, no tanta restricción, sino que está orientado por la línea editorial, yo sería un poquito más cauto con eso, sí hay mencionar de que también hay posibilidades de proponer contradiscursos muy reducidos en otros medios. Entonces, ahora, esta teoría, la que plantea, estos autores, dejan un poco de lado el rol del sujeto, si se dieron cuenta. Cambia la pregunta, estamos poniendo mucho énfasis al rol del sujeto editorial. Entonces, es una discusión que tampoco es una discusión amplia y abierta. O sea, pensemos en la pragmática, teoría pragmática anglosajona, el sujeto tiene un rol importante. Teoría francesa, el sujeto está sometido a la estructura léxico-sintáctica o a la ideología. Entonces son posicionamientos a veces muy dispares que yo creo que había que articular los dos elementos y buscar, digamos, una articulación en función del objeto de estudio y también que permita ver las dos caras de la moneda. Interesante eso. Muy bien. Creo que estamos en la hora, si no hay más preguntas. Y agradecer nuevamente a Pablo Segovia por su disposición y por la interesantes los temas que hace. Y pedirle a Claudia que si puede enunciar un poco lo que continúa entonces. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Interesantísima tu exposición y dan como ganas de ir conversando, ¿no? Espero que se dé la instancia para seguir hablando del tema. Hacemos un receso hasta las 12, a las 12 nos conectamos los socios de ALED, ya que viene la reunión, y posteriormente, a partir de las 3 de la tarde, la segunda tanda de mesas. Muchísimas gracias. Alcanzó a ver otros comentarios ahí. Gabriel Guentemante ha dicho Pablo, bueno, muchas gracias. Fabiola me corrige que la reunión de ALED es a las 11:30, perdón. Ya. Lo importante es que sepan que hay que cambiar de enlace, por favor. Y te enviaremos tu regalo. Quedaron ganas de tomar un café para conversar. Sí. Y Gabriela hizo un comentario importante también, que el lenguaje de los medios y comunicación construye una realidad en una sociedad desinformada. Sí, eso es muy importante lo que menciona Gabriela, porque sobre todo las redes sociales, y hemos visto con Donald Trump, y acá con Kass, cómo la desinformación, la información, digamos, que no está verificada por las fuentes, puede también generar o puede construir una realidad paralela. Por eso que Foucault llama el orden del discurso. El orden del discurso es distinto al orden sintáctico, al orden semántico. Es un orden propio, que tiene sus elementos propios, como a veces cuando uno está en un pololeo y tiene un discurso propio, uno está encerrado y piensa que esa es la verdad y no hay otra afuera. Porque tiene esos efectos digamos, de funcionar como sistema. Y claramente en la desinformación, pensemos en Catrillanca, que es un ejemplo claro de desinformación, ¿se acuerdan? Que generó efectos enormes a la renuncia del ministro del Interior. Entonces, la desinformación con Donald Trump, con Bolsonaro, con Kass, también juega un rol importante en la construcción de la realidad social, y de ahí la importancia de un lector activo, de un lector informado, de un lector consciente y crítico que pueda, digamos, ejercer resistencia a esa información falsa. Muy buen alcance. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Y a los asistentes. Nos vemos.
pronto. Chao, nos vemos. Cuídense Chao. mucho. Gracias a ti también, Chao. Pilar, por acompañarnos en esto. Todo feliz, tú sabes. Un besito. Adiós. Chao. Chao.